Tema 14. La improvisación como forma de expresión libre y espontánea. La improvisación como procedimiento compositivo. Recursos didácticos para la producción musical en el aula. Creatividad e improvisación. Índice. 1. La improvisación como forma de expresión musical libre y espontánea. 1.1. Improvisación en la práctica pedagógica. 2. La improvisación como procedimiento compositivo. 2.1. Improvisación y creación en el aula. 3. Recursos didácticos para la producción musical en el aula. 4. Creatividad e improvisación. 4.1. Creatividad. 4.2. Improvisación. 1. La improvisación como forma de expresión musical libre y espontánea. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Dicho por Paulo Freire, la improvisación parte de las posibilidades que tiene el ser humano para expresarse libremente sin un guión preestablecido. En música, el término improvisación hace referencia a la creación musical durante la interpretación. Hay dos opciones: o creación espontánea de una obra musical en su totalidad, o la versión nueva de una obra ya compuesta. Así, la improvisación puede implicar la inmediata composición de la obra por sus intérpretes o la modificación de un patrón previo mediante añadir una voz no existente, ornamentar la melodía o crear una obra con una forma previa dada. 1.1. Improvisación en la práctica pedagógica. Todos los importantes pedagogos musicales se han ocupado de la cuestión de la improvisación. Empezamos con Dalcroze. Dio un lugar preponderante en la formación de todo músico a la improvisación, sobre todo en el piano. En los niños, Dalcroze comienza con el movimiento, con sus famosas marchas, donde el alumno camina libremente y cuando suena la música deben adaptar su marcha a la velocidad, al carácter de la música. La naturaleza de la música es motriz y rítmica, según Dalcroze. Vamos con Willems. El gran valor de la improvisación y la composición musical reside en que con ellas de la audición interior y la memorización. Distingue dos tipos de improvisación: la improvisación melódica, que depende mucho también de la invención rítmica, y la invención o improvisación armónica. Es más difícil porque exige la preparación de acordes. Maurice Martenot, que tiene como frase el espíritu delante de la letra, el corazón delante del intelecto, insiste en su método en la necesidad de impulsar al niño-niña a expresarse espontáneamente. Propone para ello juegos sonoros que fomenten la motivación y la desinhibición. El niño necesita para ello tener un entorno musicalmente estimulante. Carl Orff coincide con Dalcroze en que sus ejes vertebrales son la rítmica, el movimiento corporal y la improvisación. Considera que el desarrollo de la creatividad por parte del alumnado es una de las metas a alcanzar en la educación musical. Para ello, propone una secuencia del tipo de improvisación que va a realizar. Empezaríamos con la más natural al niño, que es la improvisación por movimiento. Es la fuente más natural de expresión en los niños.
2. Improvisación rítmica. Propone comenzar por la percusión corporal, comenzando de lo más sencillo a lo más complejo. Improvisación melódica. Comienza por la escala pentatónica. La pentatónica. Tarori, torirora, pentatónica. Y la improvisación armónica, que utiliza los instrumentos de placa como xilófonos, carrillones o metalófonos. Seguimos con John Painter. Este pedagogo y compositor inglés parte de la relación entre escuchar, explorar y crear. Como John Cage, da una gran importancia al silencio. Utiliza todo tipo de material musical sonoro, siempre en función de lo que el alumno desee crear. Seguimos con Murray Schafer, el inventor del paisaje sonoro, que es uno de los más importantes pedagogos canadienses de la segunda mitad del siglo XX. Plantea nuevas propuestas creativas y experimentales a través de la voz humana, sonidos de la naturaleza, las palabras, etc., etc. Delalande, este pedagogo franchute, aboga por tratar al niño como si fuera un músico, que descubre música en utensilios y en cuerpos sonoros variados. El niño responde ante ellos como lo haría un compositor, según este estúpido francés. Es necesario que el niño conozca otras lenguas y otras técnicas sonoras. Javier Romero Naranjo es el pedagogo español que su método está basado en el movimiento y la percusión corporal. Y tiene su fundamentación en los últimos avances en neurociencia. Su método se llama BAPNE, que es un acrónimo que significa biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología. La improvisación la considera fundamental para lograr una formación integral de la persona. 2. La improvisación como procedimiento compositivo. Página 8. El término composición se refiere normalmente a una obra musical ya materializada en forma escrita o al proceso en el cual el compositor crea una obra. Las canciones populares no suelen denominarse composiciones, porque a menudo son fruto de la improvisación. La improvisación musical se puede producir a partir de estímulos específicos, musicales, o generales, extramusicales. Dentro de los musicales, el sonido, ritmo, melodía, forma, género y estilo. O extramusicales, conceptos del mundo exterior, volumen, color, fenómenos de la naturaleza, etc., como del interior de la persona, sentimientos, ideas, impulsos. Puede producir melodías referidas al campo afectivo, calma, nerviosismo, al sensorial, blando, áspero, o al natural, una tormenta, viento, lluvia. 2.1. Improvisación y creación en el aula. La expresión espontánea es una cualidad natural en las actividades que realiza el alumnado en la educación primaria y debe utilizarse como recurso desde los comienzos. Según Swanwick, 1991, la enseñanza de la música ha tendido hacia excluir los verdaderos elementos del juego imaginativo y se ha orientado en su lugar al dominio de destrezas de ejecución y apreciación. Swanwick, en 1996, propone los siguientes aspectos a tener en cuenta antes de iniciar una actividad de improvisación.
procurar un clima agradable y comunicativo, elegir el momento oportuno, respetar y aceptar las diferentes aportaciones. El proceso es más importante que el resultado y como docentes debemos mantener una actitud discreta para que los niños se sientan libres al improvisar. Vamos a ver ahora diversos enfoques de la improvisación. La improvisación prosódica, experimentando rítmicamente sobre palabras, frases, rimas. Improvisación rítmica, creando esquemas rítmicos a través de juegos, de pregunta-respuesta. Improvisación instrumental, primero con la voz y el cuerpo, más tarde con los de pequeña percusión y por último con los melódicos como de flauta o placa. También con la técnica de pregunta-respuesta. Improvisación melódica, mediante el uso de la pentatónica. Empezaremos usando solo 3 notas e iremos ampliando hasta que usemos la pentatónica completa. La improvisación armónica, quizás no es recomendable en la escuela, pero que debemos explicarles a ellos que el sustento de la improvisación melódica se hace sobre acordes. Y la improvisación corporal, a través del trabajo de imitación simultánea o en eco, para dotar al alumnado de un vocabulario corporal que le permita iniciarse en la improvisación a través de juegos y sobre una base musical. 3. Recursos didácticos para la producción musical en el aula. Para incluir la improvisación en el aula, vamos a partir de 2 procesos básicos, en los que podemos englobar todo el proceso de aprendizaje musical. Percepción. La escucha es fundamental, no obstante, es el título del bloque 1, escucha, que marca nuestra legislación en nuestra orden 15/2021. Para llegar a la expresión, primero debe trabajarse la percepción, por ejemplo con audición de paisajes sonoros, escucha del entorno del alumnado, identificación del timbre de diversos instrumentos. Expresión, este queda englobado en el bloque 2, la interpretación musical, una vez que la música ya se ha convertido en un acto de comunicación y se pueden expresar por sí solos. Ritmo con nuestro cuerpo. Cantar canciones populares o de otros lugares. Usar pequeña percusión. Usar un instrumento melódico. Utilizar el movimiento como herramienta de creatividad y expresión musical. Para el trabajo de la improvisación podemos realizar, cuanto al ritmo, poner ritmo a un texto, acotamos las figuras que puedan usar, por ejemplo corcheas y negras, y tienen que inventar fórmulas rítmicas. Entonces hacemos ruedas de improvisación con percusión corporal sobre un ostinato rítmico. Melodía a través de la pentatónica. Con instrumentos de placa, un buen recurso es quitar las placas y dejar solo las notas de la pentatónica. Una vez han adquirido la suficiente técnica, se puede hacer lo mismo con la flauta dulce. Y en movimiento, que es la herramienta más natural para trabajar la espontaneidad, inventar movimientos para una secuencia de sonidos sobre una canción con partes diferenciadas. Los niños tienen que moverse imitando a un animal que consideren que caracteriza la música. 4. Creatividad e improvisación. La creatividad y la improvisación son complementarias, ya que mientras más desarrollada esté la creatividad, más ricas y variadas serán sus improvisaciones.
Esto es de perogrullo, ¿verdad, chicos? 4.1. Creatividad. El proceso creativo, según Webster y Hickey, 2001, tiene las siguientes fases: etapa de preparación, etapa de incubación, etapa de iluminación y etapa de verificación. En la etapa de preparación es donde la persona reúne las ideas y el material. La etapa de incubación, pues una mezcla, unas ideas se mezclan con las otras y son asimiladas por el subconsciente. La etapa de iluminación, la etapa de Buda, la etapa de Siddhartha Gautama, la etapa del Nirvana. La etapa de iluminación es cuando surge la idea, es la etapa más hermosa. Y la etapa de verificación es donde se reúne el material e intenta dar forma al producto creativo. En el caso de la enseñanza musical, Webster y Hickey, 2001, señalan que el lugar creativo es el aula, donde debe existir una gran variedad de fuentes de sound, de sonido, con los que poder experimentar. 4.2, último punto, última página, página 14, improvisación. Para Violeta Hemsey de Gainza, la improvisación musical se puede definir como toda ejecución musical instantánea producida por un individuo o grupo. El término designa tanto a la actividad como al producto. La improvisación es la ejecución musical de un proceso creativo surgido instantáneamente. La educación en sí, considerada como un proceso de crecimiento, tiene muchas similitudes con la improvisación. Y es que ambas coinciden en que necesitan de un primer momento de absorción, percepción, de formas nuevas para poder llegar a un segundo momento de expresión a partir de lo que el alumno ya posee. Esto está íntimamente relacionado con el constructivismo fundamentado por Jean Piaget y Lev Vygotsky. Necesitamos profesores que no solo sean capaces de enseñar cosas, sino que dejen a los niños espacios para cultivar su talento. Ken Robinson.